¿Escuchando, Santiago, ahora? Sí, ahora sí te escucho. Ah, qué bien, ¿Cómo andan? aleluya, aleluya, aleluya. Entonces, pudimos resolver este pequeño este, incidente técnico. Bueno, yo decía que están en pie de lucha, están hecho dos movilizaciones últimamente, varias asambleas peleando por recomposición salarial y por más trabajo para ustedes, marchas a la provincia, al Ministerio de Economía y Hacienda. Decime cuál es la situación ahora. Bueno, es así como vos lo decís. Venimos desde hace varios meses, primero con la pelea por que se dé una asamblea general para unificar a la fábrica. En ese transcurso fue avanzando, ¿no? La situación, lo salarial empezó a ser cada vez más importante, digamos. La realidad, la misma que está sufriendo todo el pueblo argentino, la estamos sufriendo en el Río Santiago. Y bueno, de esa asamblea general se pudo avanzar en ese sentido. Estuvimos con varias movilizaciones, como bien vos decías, fuimos a visitarlo a Sturzenegger, porque hay una realidad que acá en la provincia de Buenos Aires nosotros no desconocemos, eso de que más de 9 billones de pesos le debe el gobierno nacional a todos los bonaerenses, que ahí estaría la plata que está haciendo falta en todos lados, pero a la misma vez, entendiendo eso, le fuimos a reclamar al gobernador, con propuestas de dónde había que sacar la plata para poder resolver, paliar un poco la situación que estamos viviendo, ¿no? Claro. Yo creo que el salto de calidad que se dio, que en esta propuesta que le llevamos al gobernador, fue la de tocar los intereses a los grandes terratenientes, a las grandes empresas. Tenemos que entender que más del 50% por ejemplo, de las multinacionales están acá en la provincia de Buenos Aires, que son los que están llenando los bolsillos con la política de Milei en contra de los trabajadores y el pueblo, ¿no? Claro. Decime, Santiago, y ¿cuál fue la respuesta que tuvieron? ¿Tuvieron marcha, tuvieron dos marchas, tuvieron reuniones con el gobierno Nosotros provincial? ¿Qué consiguieron o qué propone el gobierno de la provincia de hacer Kicillof? nosotros estamos encarando dos luchas a la misma vez, sería, ¿no? En lo que sería lo paritario. Una es la mesa técnica que estuvimos teniendo para fortalecer, ¿no?, lo laboral, lo que estamos para adelante con respecto al trabajo, que eso obviamente agradecemos al gobierno provincial. Podemos avanzar en lo que es las recategorizaciones, que estaban muy atrasadas, para todos los compañeros que estaban ya en el tope de su carrera, poder conseguir una bonificación sobre el básico, ingresos de los chicos de la escuela propia que tiene acá el astillero Río Santiago, que había los de la última camada no habían podido ingresar aún, y bueno, y distintos temas por el estilo, en lo cual eso fue aceptado en la última paritaria, pero bueno, obviamente, en la última asamblea general, perdón, pero en lo que es la paritaria salarial es en lo que estamos muy lejos, ¿no? Claro. ¿Qué En tan cuanto a eso, lejos nos lo están patearon. ustedes, Santiago, según entienden ustedes que debe ser el sueldo o el salario actual de un trabajador del astillero? Mira, nosotros obviamente de la CCC siempre planteamos lo que es la canasta familiar total para empezar a discutir, ¿no? Hoy la realidad es que esa canasta estamos muy lejos de eso, estamos hablando de más de 3 millones de pesos, que es la canasta que le garantiza a todos los trabajadores poder tener una vacación o a pagar un alquiler o mandar a sus hijos a tener un poco de Claro. esparcimiento, ¿no? Pero para tener Pero una si idea, solo no, decime cuál es si el solo nos sueldo promedio de un basaríamos. trabajador del astillero, te digo, por eso te Y el preguntaba. sueldo promedio de un trabajador astillero está en 1 millón de pesos. Tenemos, por ejemplo, becados que están cobrando 390.000 pesos. O sea, estamos lejísimos de esa canasta. Nosotros lo que planteamos fue solamente con la canasta que reconoce el gobierno, que es de 1.800.000 pesos, nosotros tenemos que poder tener un camino de aproximación a eso. Ajá. Desde ahí es que nosotros planteábamos un ingreso de emergencia de 250.000 pesos, y ahí empezar escalonadamente para llegar a 250.000 pesos más en el salario para octubre, por ejemplo. Eso nos permitiría avanzar un poquito aproximándose a 1.800.000. O sea, no estamos pidiendo una locura, No, por supuesto. simplemente tratando de aproximar un poco la realidad que estamos Eso es sufriendo. lo que piden los trabajadores del Garrahan y es más o menos Exacto. hoy actualmente es la canasta de pobreza casi.
Exacto, exacto. Eso es lo que estamos pidiendo. Y como te decía, creo que lo más importante es que fuimos con propuestas de dónde sacar esa guita. En ese sentido también es una necesidad para los trabajadores, porque si nosotros hablamos de proteger el trabajo, es muy difícil si no tenemos un salario como la gente, porque si las Claro. nuevas camadas que ingresan al astillero están cobrando tan poca plata, imagínate que se van a trabajar a otro lado para poder bancar y vamos perdiendo mano de obra acá en la fábrica. Lo mismo pasa con los profesionales. Claro. Por ahí consiguen trabajo en otras empresas y se van de una empresa estratégica como esta, entonces ¿de qué tipo de astillero estamos hablando, no? Hay una realidad que vos decís que ustedes reconocen, que el gobierno de Javier Milei en todo este ajuste le ha robado mucho dinero a la provincia en materia de los fondos provinciales, hablando del fondo a la educación, al transporte y otro, y que le lo ha asfixiado, ¿no? Ahora, entendiendo eso, ustedes proponen una vía para obtener fondos, más allá de la lucha por recuperar esos fondos, que implica una cosa más tiempo. ¿Y qué contesta el gobierno provincial para eso? Por ejemplo, forma de impuesto a las grandes fortunas provinciales. Mira, nosotros en concreto lo que le estamos diciendo es que la plata está en la Argentina, que se la roba Milei, que se la roba a los jubilados, que se la roba a las provincias. En ese sentido, que nosotros lo que le propusimos fue, o lo que estamos ahora tratando también de elaborarlo con el resto de los gremios, ¿no? Para poder llevar una propuesta en conjunto, es que si nosotros pudiéramos tocar el interés de los terratenientes con un aporte, digamos, solidario, por decirlo de una forma, o de tocar, por ejemplo, la alícuota a los ingresos brutos a las grandes empresas, de ahí estaría la plata para poder salir adelante en esta situación. Es algo que intentó en algún momento, hace algunos meses atrás, el gobierno provincial, pero por su propia interna nunca se lo votaron. Entonces, nosotros lo que estamos elaborando ahora es un proyecto de ley Está para que bien. pueda ser puesto en la legislatura, alrededor de lo que te estaba contando recién, para que lo pueda Sí, ser sí, sí, sí. aprobado. De Además, última, la en los provincia de trabajadores a Buenos donde ir, ¿no? Aires es una provincia rica donde está concentrada gran parte de la producción industrial y muy parte Tal agraria. cual. El Con, 50% de las mm, multinacionales están trabajando en la provincia de Buenos Aires. claro. Estamos hablando de, no sé, las grandes empresas, ¿no? De Sí, sí, Aluar, de la sí, sí, sí. Coca-Cola, de Pechín, o sea, Mucho monopolio. Ahora decime, ustedes lograron unificar y lograr la unidad del astillero en torno a un reclamo que, si bien tiene centro en mi ley, iba contra un reclamo al gobierno provincial, porque supongo que eso no se debe haber logrado sin debate, entendiendo que tenés como blanco a mi ley, pero va a reclamarle a Kicillof. tal cual, tal cual. Yo creo que lo que se pudo haber avanzado, como siempre, fue desde las asambleas generales, en unidad con el resto de todas las fuerzas internas, pero sobre todo de los compañeros que entendieron que el enemigo principal es Milei, pero que a la misma vez tenemos que tener alguna respuesta acá en la provincia, y por eso es que al poner una propuesta arriba de la mesa de a dónde había que ir a tocar, no solo ponemos el blanco en el gobierno de Milei como corresponde, sino que a la misma vez le damos una salida a la provincia para que, bueno, todos los estatales y los bonaerenses podamos tener algún lugar de donde tirar, ¿no? Porque Claro. si no, va a ser muy difícil aguantar hasta que pasen las elecciones o hacer una campaña llamando a votar al gobierno provincial cuando los bolsillos están flacos, cuando hay hambre, cuando compramos comida con la tarjeta de crédito. O sea, se hace muy difícil esa situación. Entonces yo creo que es una propuesta que tendría que unificar para la lucha, que pone el blanco donde lo tenemos que poner, pero a la misma vez da una respuesta, aunque sea para paliar un poco la situación que estamos viviendo, ¿no? ¿Y qué perciben ustedes en los trabajadores, te digo, en los trabajadores de base en general, con respecto a este tema de que las elecciones y la actitud frente al gobierno de Javier Milei? Porque habrá muchos trabajadores del astillero, como fue una parte de la clase obrera, que habrán votado a Milei. Obviamente, por suerte debemos decir que por lo menos no la tienen cómoda para decirlo. Eso es, bueno, un poco por la impronta de esta fábrica, ¿no? Donde su mayor base es peronista o digamos, del campo popular, por decirlo de alguna forma. Pero la realidad es que existe. Ahora, cuando nosotros vamos con esta propuesta, que es una salida para todos esos sectores y
y entienden que así no le corremos el blanco del gobierno provincial, como hay sectores que también sabemos que lo quieren poner, y ponemos el enemigo donde lo tenemos que poner y vamos con propuestas para poder resolver la situación sin golpear de lleno al gobierno provincial, eso ayuda al debate, ¿no? Claro. Porque si no te contraponen con que no hay que hacer nada porque debilitamos al gobierno provincial. Bueno, al tener una propuesta que tome el gobernador y que incluso la pueda poner en la legislatura, donde nosotros podamos ir a movilizar si es necesario para que eso se apruebe, y te pone al gobernador en otro nivel, como con respuesta arriba de la mesa para los trabajadores, y obviamente el blanco se eleva enseguida, ¿no? Claro. Ese principal nuestro golpe tiene que ser al gobierno de Milei. Bueno, esta es una forma de poder llegar ahí. A la misma vez es que nosotros estamos formando parte y somos impulsores de este nuevo frente para la soberanía, el trabajo y el salario. Ahí en ese marco es que se movilizó contra Sturzenegger, y este jueves, también votado por asamblea, en el afán de mantenernos en la calle mientras elaboramos este proyecto de ley, es que nos vamos a concentrar acá en la rotonda de la autopista, vamos a cortar la autopista de La Plata a Buenos Aires con el resto de las organizaciones, para pedir el reclamo de reapertura de paritaria salarial, y a la misma vez para desde ahí poder movilizar a acompañar a los compañeros del Garrahan que tienen una pelea similar a nosotros, ¿no? Y esa es una forma, creo, de pegarle al gobierno nacional que también se está haciendo. Entonces, claro, estamos en esa doble lucha que, bueno, estamos transitándola, tenemos llegar a buen puerto. Bueno, por último, Santiago, vos mencionabas la construcción de este frente por la soberanía, la producción y los salarios justos, que ustedes participaron en las movilizaciones al Ministerio de Regulación, donde está Federico Sturzenegger el 25, esa gran movilización. ¿Con quiénes están articulando en la zona, concretamente ustedes del astillero, que otros gremios, que otros sectores de trabajadores, en esta dirección de agrupar en forma multisectorial el movimiento obrero en la zona de ustedes? Bueno, obviamente con la CCC ya, pero con el resto de los gremios, tanto del SUTEBA como de la UOM, como bueno, tratando de acercar esa posibilidad, y en ese afán es que también se votó acá en la Asamblea General de volver a armar, como se ha hecho en otras instancias, ¿no?, un plenario en donde vamos a invitar a todos los gremios, tanto de las dos CTA como de las CGT de acá regionales, para, poder ampliar ese frente que creemos que es muy importante, porque es lo que estamos en la calle, lo que estamos en la lucha, ¿no? Así que en ese sentido es que se hace ese plenario para justamente lo que decís vos, ¿no? Ver cómo hacemos para que sea cada vez más amplio, porque creemos que es la salida, no ni por más, ni mucho más, ni mucho menos. Está bien, para cerrar, repetime las iniciativas próximas que tienen entonces desde el astillero. Bueno, lo concreto es, esta semana vamos a Cuerpo Legado para organizarlo, pero el jueves con las demás organizaciones estaríamos principalmente de este frente, pero algunas más que se irán sumando. Cortaremos la autopista La Plata a Buenos Aires el jueves a la mañana. Haremos un acto ahí para pedir la reapertura de la paritaria salarial y desde ahí marchar o trasladarnos hasta Capital para marchar junto a lo que es Salud, a los compañeros del Garrahan. Así que esa sería la iniciativa en concreto, y en esa semana también vamos a estar elaborando el proyecto de ley para poder enviar a la gobernación de esto que te contaba hoy. Bueno, buenísimo. Santiago Amiconi, delegado de los trabajadores del astillero Río Santiago, integrante de la Corriente Clasista Combativa. Te saludo, un abrazo desde acá de La Matanza. Un abrazo grande para todos. Adiós. Adiós.